Estamos llegando al final del año litúrgico. Este domingo entramos en la última parte del Evangelio según San Mateo, que contiene el gran discurso final de Jesús. El primero había sido el denominado Sermón de la Montaña, una enseñanza programática de Jesús que ocupó los capítulos 5 al 7. De forma paralela, en el otro extremo, tenemos el discurso conclusivo llamado escatológico y que ocupa los capítulos 23 al 25. El pasaje que leemos este domingo es la introducción. En los próximos domingos nos ocuparemos de 3 parábolas que están en Mateo 25. En este capítulo 23 de Mateo, escuchamos un durísimo reproche contra los maestros de la ley y los fariseos, por su hipocresía, por su doblez. Por una parte, aparecen como personas religiosas de gran fervor, pero por otra llevan un estilo de vida que desdice lo que enseñan a la gente. El contexto en el que vivía la comunidad que recibió el Evangelio de Mateo era el conflicto generado después de la guerra judía de los años 66 al 70 y que en el año 70 después de Cristo terminó con la destrucción del templo de Jerusalén. El judaísmo se reorganizó y entonces se confrontaron los discípulos de Moisés y los discípulos del Mesías Jesús. Los cristianos veían a los maestros de la tradición hebrea como aquellos que explicaban bien la ley del Señor, pero después la aplicaban mal. Entonces se acordaron de las palabras de Jesús, que están transcritas precisamente en el pasaje que escuchamos hoy. Al comienzo de su último discurso, entonces, en el Evangelio de Mateo, Jesús afronta a estos especialistas de la religión, haciendo notar 3 patologías típicas en quienes dirigen las comunidades, las educan o las regulan. Pero antes de abordar los principales aspectos de este pasaje, con toda la fuerza que ellos tienen, veamos las otras lecturas y su relación con el Evangelio. La primera lectura está tomada de la profecía de Malaquías. Malaquías es el último de los 12 profetas menores en la lista del Antiguo Testamento. Lo menos que podemos decir de él es que no es blando con su pueblo, y en particular con los sacerdotes y los levitas, las autoridades religiosas encargadas de dirigir al pueblo de Dios por el camino señalado por él. La misión de los sacerdotes no consiste solamente en ofrecer los sacrificios y dirigir la liturgia del templo de Israel, sino también instruir al pueblo para que aprenda a vivir según Dios, según la Torá, según la enseñanza y el camino de Dios. Y esta enseñanza consiste también en decir lo que es correcto y lo que debe hacerse en tal o cual circunstancia. Entonces el profeta Malaquías reprende a los sacerdotes. Capítulo 2, versículo 8 de Malaquías: han quebrantado mi alianza. Peor aún, les reprocha el no haberle dado gloria a su nombre, el no considerarlo Padre, el no considerarse todos como hijos del único Dios. Ellos se comportan, los sacerdotes, con perfidia, cumplen su oficio con parcialidad, dice el profeta. De manera que la ley, el don que Dios le da a su pueblo para que viva la alianza, para vivir según él, se convierte en ocasión de perdición. Ya no es una fuente de justicia que protege a la multitud de los pequeños, sino un modus vivendi de los sacerdotes. Para estos hombres consagrados a Dios, pareciera que la presencia de Dios en el templo no fuese una bendición suficiente. Intentan obtener de ella un provecho material.
eran sacerdotes metalizados, buscaban dinero. El tono de esta profecía de Malaquías es fuerte, pero es lo que hace falta para que los sacerdotes y los levitas se den cuenta de que todo el pueblo vive bajo la mirada del mismo Padre. No era raro que un profeta o un predicador reprendiese enérgicamente a sus correligionarios y de manera especial a sus dirigentes. Esta línea profética de Malaquías es la que adopta Jesús en el pasaje del Evangelio de hoy. Lo que Jesús rechaza es que un grupo de dirigentes se arrogue el privilegio de la alianza a costa de sus hermanos. Solo tienen un Padre, como decía Malaquías. El Salmo responsorial, Salmo 131 en la Biblia, 130 en la liturgia, por contraposición a las actitudes denunciadas en la primera lectura, reorienta ahora positivamente hacia la espiritualidad esperada por Dios. Frente a la actitud condenada por el profeta Malaquías, nuestro salmista invita a una sencilla, humilde y total confianza en Dios. Como un niño en brazos de su madre, dice el orante. El encuentro con Dios es la única ambición del hombre de Dios, el anhelo más profundo del corazón. En él se serenan todas las ambiciones, todos los deseos, todos los impulsos del corazón humano. No al orgullo, no a la soberbia, no a la búsqueda de cosas grandes, sino un corazón tranquilo y sereno, como el de un niño que después de recibir la leche materna se queda dormido en su regazo. El orante dice: de la misma manera ocurre con el alma mía cuando estoy con Dios. La espiritualidad del niño es la antítesis de la soberbia de los jefes que se hacen llamar rabí y que se imponen sobre el resto de la comunidad creyente. La espiritualidad de Jesús va en la línea de este salmo. La segunda lectura, tomada de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos 7 al 13, después de dar gracias por la naciente fe de la comunidad en Tesalónica, como vimos el domingo pasado, Pablo relata con asombro y entusiasmo cómo fue recibido el anuncio del Evangelio por parte de los tesalonicenses. Dice en el versículo 13 del capítulo 2, ellos han aceptado la palabra de Dios como lo que realmente es, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que actúa en ustedes los creyentes. Este reconocimiento de la palabra articulada por un hombre, como llevada por el soplo, el Espíritu de Dios mismo, se llama fe. Pero lo más importante y asombroso de este pasaje es que Pablo insiste en la transformación que se produce también en él. En primer lugar, en él, en el predicador. Acababa de decir que su ministerio no estaba movido por palabras aduladoras, ni por avaricia disimulada, ni buscando gloria humana de nadie. Pablo experimenta una conversión. Se da cuenta de que al predicar el Evangelio se vuelve manso y toma decisiones que determinarán el resto de su vida. El Evangelio no puede ser reconocido como lo que es, como palabra de Dios, si aquel que lo proclama no acepta ser transformado por su propio mensaje. Y estas palabras de Pablo muestran cómo se debe presentar un servidor frente a su comunidad. Lo dice en el capítulo 2, versículo 7. Aunque como apóstolos de Cristo podríamos haber impuesto el peso de nuestra autoridad, sin embargo nos comportamos con dulzura entre ustedes, como una madre que da alimento y calor a sus hijos. Esta actitud materna se expresa en el trabajo constante y abnegado por la comunidad.
dice Pablo, trabajando con fatiga día y noche para no ser gravoso, para no ponerles carga. Y de aquí proviene una segunda decisión de Pablo. Él elige seguir trabajando con sus propias manos, no recibir donaciones, no vivir a expensas de la comunidad a fin de no ser una carga para nadie. Lo dice él mismo. Pues este estilo del apóstol Pablo, no el de quien impone cargas pesadas a la comunidad, o vive de ella, o las empuja a la fuerza, o recibe beneficios de su ministerio. Este es el estilo del servidor ideal, según Jesús, en el Evangelio que viene a continuación. Llegamos entonces al Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos 1 al 12. Las palabras de Jesús sobre los fariseos son extremadamente duras, de la misma manera que lo fueron las palabras del profeta Malaquías contra los sacerdotes, como lo leímos en la primera lectura. Como ya hemos señalado, el comienzo del último discurso del Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, afronta a estos especialistas de la religión, haciendo notar 3 patologías típicas en quienes dirigen las comunidades, las educan o las regulan. Primera patología, la incoherencia. Dice Jesús en el capítulo 23, versículos 2 al 3 de Mateo: sobre la cátedra de Moisés se han sentado los maestros y fariseos. Hagan y practiquen lo que les dicen, pero no procedan según sus obras, porque ellos dicen y no hacen. La enseñanza hasta podría ser correcta, pero no así el comportamiento. Por eso Jesús acentúa: hagan lo que dicen ellos, pero no hagan lo que ellos hacen. Segunda patología, el afán por hacer reglamentaciones. Dice en el versículo 4, atan cargas pesadas y se las cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. La imagen descrita es la de quien arma un fardo, o sea, un paquete de normativas, y luego la coloca encima a la gente para que la practique. Pero Jesús ya había dicho previamente en este mismo Evangelio de Mateo que su carga es suave y su yugo ligero. Jesús no sobrecarga, más bien libera y aligera. Lo ha dicho en el capítulo 11, versículo 30 de Mateo. Tercera patología, el exhibicionismo. Dice Jesús, todo lo que hacen es para que la gente los vea. Versículo 5. Jesús los acusa de esto, de exhibicionismo, de buscar por todas las formas posibles aparecer bonitos, de ganar la aprobación de la gente, la admiración, el aplauso, el reconocimiento de sus seguidores, como un típico influencer. A mayor visibilización, mayor atracción, lo cual se expresaba luego en donaciones. Y este gusto por la apariencia es descrito con 4 detalles. Vamos a mirarlos. 1. Alargan las filacterias. Las filacterias son cajitas, eran y todavía se usan, cajitas que los hebreos observantes se ponen en la frente y en la mano derecha durante la oración. Filacteria es una palabra griega que significa custodia, protección. Y Jesús señala que ellos se colocan esta indumentaria haciéndolas más grandes, más vistosas. Segundo detalle, agrandan las orlas del manto. Ensanchar las franjas del manto de oración buscaba que todos los que los viesen en la calle o en la liturgia se fijasen en la belleza y en la elegancia del ornamento, lo cual sería
signo de una mayor piedad, de una mayor devoción, hasta de santidad. Bueno, después de referirse a este uso vanidoso de los símbolos religiosos convertidos en atuendos de moda, Jesús pasa a la declaración de estatus superior de los religiosos, una mayor dignidad que era reconocida por las sillas reservadas que se les asignaban en las reuniones y en los eventos públicos, y también por los títulos con que la gente los llamaba o los presentaba. Y este es el detalle número 3. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Finalmente, los títulos con que la gente los llama. Que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Atención con este versículo 7, que es el cuarto detalle del exhibicionismo. Les gusta que les llamen rabí. Rabí es un título que significa, que no significa maestro, como a veces la gente cree. No, rabí significa literalmente en hebreo mi grande. Eso sí, mi grande. Un título de honor que correspondería hoy al excelencia, su excelencia, o quizás mejor a monseñor. En contraposición, Jesús dice, no aspiren a esos títulos. No se hagan llamar rabí, porque el maestro es uno solo y ustedes todos son hermanos, dice el versículo 8. Como tampoco, luego dicen los versículos 9 y 10, no se hagan llamar padres, ni líderes, caceguetes se dice en griego, líderes, dirigentes, porque uno solo es su Padre, el del cielo, y uno solo es su director, el Mesías. Y concluye Jesús, el más grande entre ustedes será su servidor. Versículo 11. Bueno, podemos ver cómo de inicio a fin este pasaje suena como un discurso dirigido a los maestros y fariseos hebreos, ¿verdad? Sin embargo, no es a ellos a quienes les está dirigido el Evangelio, sino a la comunidad cristiana, a nosotros, para que examinemos y purifiquemos este tipo de comportamientos. El comienzo del relato, Mateo 23:1, había dejado claro que todo esto Jesús se lo estaba diciendo no a los maestros y fariseos de Israel, sino a sus mismos seguidores. Dice el narrador de Mateo, habló a las multitudes y a sus discípulos. Por lo tanto, toda esta enseñanza que acabamos de escuchar, lo que busca es depurar esa mentalidad que lamentablemente a veces se infiltra en los ambientes religiosos. Pero sobre todo, positivamente, para que adoptemos el criterio fundamental de Jesús declarado en la conclusión del pasaje. El más grande entre ustedes será su servidor. Y un siervo no se pone delante, no se exhibe, no reclama reconocimientos ni consideraciones especiales. No, simplemente se hace humilde. Por eso, la frase final que está en 23:12, el que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Este es el estilo de Jesús que sus discípulos están llamados a transparentar para no ser considerados maestros y fariseos hipócritas.